Pase lo que pase, este verano 2024 tendrá uno de los fichajes más grandes, más complicados de analizar, más longevos en completarse. Y el día de hoy vamos a hablar de la situación de Kylian Mbappé, lo que sabemos, lo que no sabemos y el aprendizaje que nos va a dejar y que deberíamos tomar la oportunidad de analizar, pensar y ver que todo lo que hay en internet, o no todo lo que hay en internet, mejor dicho, es algo que vale la pena consumir. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Puse esas camisetas ahí mientras tanto, me acaba de llegar en Amazon. Voy a poner de esta parte, esa bufanda está mal puesta, bueno, porque ahí está mi mochila. Pero aquí como de esta parte tiene pues los balones, mi recuerdo del Super Bowl, allá unas cositas de FC. Voy a poner acá unas camisetas, voy a intentar cambiarlas de acuerdo a la temática del video. Y esas las puse ahí porque comenzamos el modo carrera en FC 24 con el Chelsea. Y habrá más detalles explicando qué es esto dentro de unos días, se los prometo. Y pues bueno, quería hablar de la situación de Kylian Mbappé, no tiene nada que ver con el Chelsea, ¿o sí? No. No tiene nada que ver con el Chelsea. La situación de Kylian Mbappé, como la conocemos, a lo largo de distintas plataformas, ya sean mis redes sociales o proyectos en los que participo, 100% Fútbol, Grand Slam Radio, también ahí en Cracks y otros espacios, he compartido mi opinión sobre Mbappé. He estado analizando, siguiendo la información, un poco el timeline de qué fue lo que estuvo ocurriendo desde hace tan solo unas semanas, meses y hasta años. Y quería hacer este video para hablar de lo que sabemos, qué es lo que realmente está pasando con esta situación, desde lo futbolístico hasta lo que somos nosotros realmente y cómo hemos digerido y cómo hemos expulsado esta información. Es muy curioso, vamos a ver si este video funciona, si les gusta, si quieren opinar, todo eso es súper bienvenido. ¿Qué es lo que sabemos? Sé que sonará extraño y es que eso es justamente es lo que habla esta situación. Sé que sonará extraño, pero Kylian Mbappé hoy está más cerca que nunca de ser un jugador del Real Madrid. Y yo sé lo que muchos deben estar pensando, tanto aficionados del Real Madrid como no aficionados del Real Madrid. Ese cuento ya lo escuchamos y yo mismo he dicho eso, ¿no? ¿Cuántas veces no dijimos ahora sí, ahora sí, ahora sí? Y solamente quedamos como estúpida. Y es que es muy cierto, desde mi labor que yo me he impuesto, evidentemente, para compartir la mejor información posible y de la cual podemos debatir, discutir y pasarla bien hablando de fútbol, hasta mi labor como el aficionado, que no, esa es una labor, esa es más bien como mi rol de aficionado. Toda esta situación de Kylian Mbappé nos dio para eso, para el ver los reportes e inclusive en la última y más cercana vez que Mbappé estuvo de fichar con el Real Madrid, el cómo utilizó al Real Madrid para obtener el mayor beneficio posible de una renovación extraña con el Paris Saint-Germain, de quedarse y tener las primas de fichaje, todo eso, pero no voy a explicar a detalle qué son todas estas situaciones porque son herramientas que utilizó Mbappé, que el Paris Saint-Germain ofreció, que ya hemos discutido en el pasado aquí mismo en Casa Deportes, y tampoco discutiré mucho la opinión que ya he compartido, que les recuerdo es que para mí, si el Real Madrid iba por Mbappé, tenía que ser como se está reportando, lo está haciendo y a mí me parece correcto, que es, ok, los términos que te había ofrecido anteriormente, que eran muchos mejores que los actuales, ya no son los mismos. Ahora, si quieres jugar en el Real Madrid, los términos son distintos y ganarás menos dinero, habrá menos cosas, habrá menos beneficios. Evidentemente tampoco lo planteemos como que Mbappé va a ir a cobrar con papas, ¿no? Ahí al Real Madrid, o que no va a tener absolutamente nada de poder. No, el tipo aún así será uno de los jugadores mejor pagados en el planeta Tierra y que seguramente tendrá muchísimo poder sobre su imagen. Tampoco lo vendamos como que, ay, Mbappé, qué humilde es, todo lo que hace por jugar en el Real Madrid. No, es más bien una consecuencia del tipo de persona que es Mbappé. Que ese es uno de los primeros aprendizajes con los que yo me he quedado con toda esta situación de Kylian Mbappé y seguramente resonará en muchos de ustedes. No lo digo como un ataque a Mbappé, no lo digo como que cabrón Mbappé y tal, no va como eso, pero claramente Mbappé ve el fútbol de formas diferentes, entiende el fútbol de una forma diferente o de distintas formas, creo que sería la forma correcta, y una de ellas es como un negocio, y sé que a muchas personas no les gusta que hablemos del fútbol como negocio, pero que no te guste no significa que no lo sea, ¿no? Ya porque no me gusta, no es un negocio, no debería ser un negocio, hermano, es un negocio, ha sido un negocio desde hace años y será un negocio aún más grande. Si las directivas hacen las cosas bien y se alejan un poco de los errores que han cometido los últimos años. Y Mbappé, en su entendimiento de este negocio, él se entiende como uno de los
uno de los actores principales en el mundo del fútbol actual como deporte y como negocio. Y a lo que voy con esto, porque yo les apostaría que el 90% de los futbolistas en la actualidad entienden esta parte, pero creo que entienden esta parte no dándole tanta importancia como creo que sí le da Mbappé. Creo que Mbappé, ese aprendizaje que les digo que yo tengo y quiero compartir con ustedes, quiero ver si resuena con ustedes y qué opinan sobre este aprendizaje, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Creo que es un tipo que le da mucho más valor de lo normal. De ese 90% del que estoy hablando, quizás él es del 10% que le da un valor quizás más grande inclusive que el deporte mismo. Pasa con Kylian Mbappé, que el tipo es uno de los jugadores más talentosos en el planeta Tierra. Un ejemplo de un jugador que hace esto y que seguramente en México resonará, en España entenderán, y si conoces un poco este caso también lo harás, y si no, comenta un caso similar. A mí me recuerda mucho al tema Carlos Vela aquí en México, ¿no? Que es uno de los tipos más talentosos, quizás el futbolista más talentoso en la historia de este país, y hay argumentos para mostrarlo, pero él evidentemente le dio mucha más importancia al peso negocio. Ya lleva 6 años en Estados Unidos viviendo muy pero muy bien y cercano a lo que él más le gusta, y un poco de lado este apartado romántico del fútbol, en este caso puntual porque se ha comentado que el tipo no disfruta tanto del fútbol como inclusive otros deportes para los cuales no fue tan talentoso como para el fútbol, y simplemente se convirtió en un trabajo para él, y esto es completamente válido. Esto está para mí perfectamente bien, no lo estoy criticando, solo estoy diciendo que yo entiendo a Mbappé como una de estas figuras, en donde si en un futuro no muy lejano el tipo decidiera irse a Arabia Saudita, a la MLS, comprar un equipo de la MLS o Arabia Saudita, cosas como estas, yo tendría 0 unidades de sorpresa. Me pasa un poco lo contrario con Lionel Messi. Antes de comenzar a compartir un poco mi pensar, no quiere decir que Lionel Messi no sea un tipo que haya hecho negocios fantásticos y que vea esta parte. Repito, yo creo que sí la entiende y la ha entendido muy bien, pero creo que él le ha dado mucha menor importancia a lo largo de su historia. Y para resumir un poco ese pensar, si a mí me dijeras, y este es un pensamiento que tengo hasta la fecha, que Lionel Messi, una vez retirado, se aleja completamente, al menos de las cámaras, de los reflectores, quizás sea dueño del Inter Miami o de alguna otra franquicia en la MLS, tenga alguna de estas cosas, pero si a mí me dijeras, a Lionel Messi ya no lo vemos prácticamente en ningún sitio, casi se vuelve un ermitaño, no me sorprendería. Me sorprendería que Lionel Messi fuera analista en una mesa de comentaristas, ¿no? Ahí diría, ¿qué? Es de las personas que menos esperaría eso. A eso es a lo que voy un poco con Kylian Mbappé. Y ha manejado la situación con prioridad en ello. Y creo que el Real Madrid, entendiendo esto, pues dice, pues hablemos estrictamente de negocios. Ya hemos discutido aquí en el pasado que el Real Madrid para mí no necesita a Kylian Mbappé como Kylian Mbappé necesita al Real Madrid, y mucho menos como el Paris Saint-Germain necesita a Kylian Mbappé. Pero en el apartado futbolístico, yo creo que también el análisis se ha hecho, lo he compartido anteriormente. Creo que no puede convivir en el mismo ataque Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, quien más quieras traer. O sea, yo creo fuertemente que el sacrificado será Rodrigo, y yo insisto desde hace un año que para mí el fichaje sería que Rodrigo se fuera al Bayern Múnich. Yo creo que es un emparejamiento hecho en el cielo. Creo que el Bayern necesita a Rodrigo y creo que Rodrigo necesitaría al Bayern, y creo que tiene ese potencial de volverse estrella en el Bayern Múnich. Y si a mí me dices que ser estrella en el Bayern Múnich no es lo mismo que en el Real Madrid o es un paso hacia abajo, entendemos el fútbol de forma distinta, lo cual es bastante válido. Y me lleva esto a mi último aprendizaje, a mi última conclusión, y una muy importante para mí que quiero compartir con ustedes, que ya en el pasado he compartido con ustedes, pero creo que esta ha sido una excelente oportunidad para recordarles de una de las cosas más importantes. Nunca voy a olvidar, en mi infancia había una caricatura de Kirby. Sé que esto suena muy random, lo sé. Había una caricatura de Kirby y Meta Knight, que era el Metacaballero, no recuerdo en español cómo era, pero recuerdo que yo la vi esta caricatura en mi infancia. Y una de las frases que la han dicho en multitud de espacios y tal, pero a mí se me grabó mucho, un episodio algo así relacionado a la televisión, y Meta Knight dice: no creas todo lo que es en la televisión. Repito, esto se ha sabido y se ha dicho en un montón de espacios y demás. Y aquí es: no creas todo lo que lees en internet, no creas todo lo que ves en internet. Cuestióname a mí, cuestiona a tus creadores de contenido preferidos, cuestiona a absolutamente todo el mundo. No te fanatices 100% y te quedes con un lado de la historia, porque con este caso de Kylian Mbappé, y lo compartí antes, y una de las frases con las que me gusta englobar, y creo que ya la he hecho muchas veces para no sonar como un disco rayado, es que con Mbappé
nadie tenía información segura, nadie tenía información realmente comprobable, nadie tenía algo inclusive ni siquiera que no podamos comprobar, ¿no? Todo lo contrario. Y todos querían hablar de Mbappé. ¿Por qué? Porque Mbappé es ahora mismo uno de los jugadores más cliqueables del mundo, que más interacción y engagement te generará la discusión. Y personalmente, Carlos, estás diciendo eso en un video hablando de Kylian Mbappé, ¿no es un poco hipócrita de tu parte? Yo creo que no. Y corríjanme si me equivoco, al menos lo que yo he intentado es llevar esta situación con lo que hemos sabido, ¿no? No quería compartir información de más, no quería decir, Mbappé, ya su agente se reunió en tal lado, ¿no? Y, o sea, todas estas historias que estábamos viendo, Mbappé vistió de blanco, Mbappé celebró similar a Bellingham, Mbappé celebró como Cristiano, o sea, todo eso lo estuvimos viendo día tras día, tras día, tras día, tras día, y yo decía, hermano, yo entiendo que es el trabajo de muchas personas, este es mi trabajo, pero creo que lo llevamos al extremo y a tal grado que muchos medios, muchos comentaristas, muchos creadores de contenido, entendiendo esto, ni siquiera les importaba si había información o no y simplemente decían, Mbappé es como esta frase en inglés, it's free real estate, ¿no? O sea, es como, ahí está la comida gratis, ¿cómo no me voy a servir de esa comida? Yo personalmente intenté no hacerlo. Y como lo he intentado hacer siempre, no se trata de compartir información cuando no lo hay, no se trata de actualizarlos de que la noticia es que no hay noticia, que es que no hay actualización. Y creo que es un buen momento para ver a quién sigues, a quién escuchas, de dónde estás obteniendo información, porque probablemente muchos de ustedes se llegaron a burlar a algunas personas y quizás con justa razón, porque ya decías hace un año que Mbappé ya estaba entrenando en el Real Madrid, ¿no? Que ya había viajado a Madrid o tal, que no es enteramente tu culpa. Tú no estás ahí para ver que Mbappé ya firmó, que ya está entrenando. Lo viste en algún sitio. Y es ahí en donde creo que es un muy buen espacio y una muy buena oportunidad de replantearte a quién sigues, cómo lo sigues, por qué lo sigues y comenzando conmigo mismo, ¿no? Comienza conmigo. ¿Por qué sigo a Carlos? ¿Por qué sigo a Casa Deportes? Lo sigo porque dice esta sarta de tonterías, de estupideces, o lo sigo por esta otra cosa, y me encantaría que me dejaras en los comentarios por qué me sigues, ¿no? Si crees que manejé esta información de la forma correcta, y porque obviamente todavía no ha terminado, hay que decir esto, ¿qué está pasando con Mbappé? Al final del día, la saga continúa, no está firmado con el Real Madrid, recuerden, y es algo que yo he dicho una y otra vez, un fichaje no es oficial hasta que sea hashtag oficial. Esto no significa que yo digo que no es oficial hasta que yo digo que es oficial, ¿no? Sería un estúpido si de verdad pienso eso. El hashtag oficial nace para explicarle a la gente y entiendan un poco que esa oficialidad depende totalmente de un registro de un jugador ante la federación, como jugador de un equipo, y ante la FIFA, ante el Transfer Matching System, y solo hasta ese momento es oficial. No es oficial porque lo dice Fabrizio Romano, no es oficial porque lo dice David Ornstein, no es oficial porque lo viste en ESPN, porque lo viste en Cracks, porque lo viste en La Gambeta. Es oficial hasta que se registra, tal cual. Y hoy, estoy grabando esto en 3 de marzo del 2024, Mbappé no ha firmado, no es registrado, no puede ser registrado. Será registrado hasta que abra la ventana de transferencias, hasta que su contrato con el Paris Saint-Germain termina y pueda ser registrado como un agente libre, y hasta ese entonces será. Eso es muy importante. Quédense con eso, nos han dicho que la información surgirá dentro de los próximos días, pero ya te digo yo que estos días no habrá información de Mbappé todos los días. Y a ti aficionado, y a ti creador de contenido, y a ti periodista, ojalá entiendas y entendamos que no tiene que haber información de Mbappé todos los días. No tiene que haber información todos los días de absolutamente nadie. Habrá información y habrá noticias cuando haya información y haya noticias. No intentes ser tú la información inventando o la noticia apareciendo en todos sitios porque un jugador salió a desmentirte que dices muchas mentiras. Damas y caballeros, eso va a ser todo por este video. ¿Qué opinan de toda la situación de Mbappé? Un poco una reflexión, un poco intentar divertirse y intentar mejorar como personas, como aficionados, como creadores de contenido. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Se vienen muchos videos muy importantes que voy a estar compartiendo los siguientes días. Los espero en Twitch para los directos y para mucho más contenido. Y en los proyectos en los que ya les he dicho que participo, 100% Fútbol, mi canal de Fantasy, en donde hablamos Fantasy, Fórmula 1, fútbol, NBA y mucho más. Y también ya saben que me encuentran de lunes a viernes en Grand Slam Radio, 105.3 de FM, Radio.chilango y a través de muchas plataformas de streaming. Y viene mucho, pero mucho contenido. No olviden dejarse me gusta, no olviden comentar y no olviden comer frutas y verduras porque ahí nos solemos.